Buenas noches, señoras, señores, amigas y amigos del programa. Cada día nos vamos juntando unos cuantos más a esta hora. Hoy de nuevo tenemos una carpeta roja. Quiere decir, ya lo saben todos ustedes, que tenemos un caso criminal no resuelto, sin culpable demostrado. Os puedo decir que el de hoy es un caso especial, en el que se hace más necesaria, si cabe, la colaboración de todos ustedes, de todos vosotros. Aitor, Jesús, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Siempre lo pedimos, la colaboración ciudadana en todos los crímenes, en todos los casos, es a veces fundamental. Sí, buenas noches. Claro, además este caso quizás es un caso más reciente que otros que hemos tratado otras semanas. Se cumplen nada más ahora mismo justo 2 años de este terrible caso que vamos a comentar ahora mismo. Claro, entonces como está más fresco, es más reciente, probablemente sea más factible o más posible que alguien haya podido oír, ver algo, saber algo de David o de sus posibles agresores que pueda servir a los investigadores. Entonces... Sí, quizás no del hecho en sí, puesto que fue de noche, de madrugada, en plena pandemia, cuando la gente no andaba por la calle, los testigos. Pero quizás en su entorno previo, en la vida de David antes de este problema, quizás sí que sepan algo que pudiera dirigir bastante la investigación. Simplemente el hecho de que alguien nos dijera claramente por qué David estaba más nervioso las horas antes, los minutos antes de desaparecer, por qué estaba más callado esos días, qué problema tenía, qué estaba rondándole por la cabeza, simplemente esa información sería muy importante para los investigadores. Es un caso, desde luego, espeluznante porque tiene como protagonista a un jovencísimo chaval, apenas 18 años, como has apuntado ya, en la época más dura del confinamiento, de la pandemia, en abril de 2020, no podíamos salir de casa. A pesar de todo, David, repito, residente en un pueblecito del Alfoz, del área metropolitana de la capital vallisoletana, de Laguna de Duero, recibe una llamada de teléfono esa tarde, esa noche, y a la medianoche, a las 12, decide vestirse y salir apresuradamente de su casa. Lamentablemente, ya no volvió más. Para mí era una persona que, te pasara lo que te pasara, él siempre iba a estar ahí para ayudarte. Sabía escuchar, era una persona cariñosa, porque era cariñosa, no era como otros niños que son más esquivos, era cariñosa. Muy trabajador, o sea, muy trabajador. Y yo pienso que muy amigo de sus amigos, en plan, que iba a dar lo que fuese por sus amigos, por la gente que de verdad le importaba. Él no quiso estudiar, con 16 años dejó los estudios, se puso a trabajar con nosotros en la hostelería y yo, todo el mundo que me ha dicho, David era un niño encantador. Es decir, nunca hemos tenido nada responsable, cuando estaba trabajando, estaba trabajando. Que yo supiese por lo menos, tal, es que no era de enfrentamientos, de movidas, de nada de eso, no. Sí, es que es verdad que desde muy pequeñito ha tenido que ser muy responsable porque nosotros estábamos solos y para sus hermanos es como prácticamente si hubiera sido su padre, ¿no? No sé, es que para mí, yo qué sé, para mí era David, ¿no? Bueno, pues realmente lo que sabemos es lo que cuenta Lorena y luego lo que hemos visto casi por medios de comunicación. Lorena dice que su hijo sale de casa después de una llamada, sale incluso con el pijama puesto debajo de la ropa y ya no regresa. Le cantamos el cumpleaños feliz a Carolina, que era su cumpleaños. David dijo que tenía que bajar. Ese día sí que estaba nervioso, dijo que tenía que bajar. Yo le dije que dónde iba a estas horas, que se metiera en la cama y ya está, que si estaba nervioso, pues que mañana estaría mejor. Pero dijo que tenía que bajar y se bajó, ¿no? Yo bajé detrás de él a ver si lo encontraba, pero pues al final todo el lago es todo como un laberinto y no sé por dónde se metería y ya no lo encontré. Pues yo me subí para casa, le llamé por teléfono, a las 2:30, una cosa así, volví a bajar a ver si lo volví a ver. Me volví para casa. Le seguí llamando, le escribí, David no contestaba, ya me metí en la cama pensando que estaba, pues eso, digo, este se habrá ido con algunos amigos, habrán puesto a jugar a la consola, están ahí entretenidos y ya está. Luego al día siguiente, a las 8 de la mañana o así, pues volví a bajar, me recorrí todo el lago otra vez, nada, me volví a subir para casa
Me decía llevarle la compra a estos señores mayores y me mandó Carolina una foto que estaba circulando por internet. Y claro, ella me decía que era David. Claro, yo al ver la foto, pues sí, era David. Salí corriendo de la casa en la que estaba, llamé a la Guardia Civil. Al principio me dijeron que no, que era un niño de 16 años. Yo les dije que no, que tenía 18 y que era David. Pues nada, fui a casa, tranquilicé a los niños, cogí el DNI de David y fui para la Guardia Civil. Y una vez que ya les di el DNI, pues claro, ya me dijeron que sí que era David. La autopsia solo sabemos esto, que según parece, pues el chico se defendió, o sea que hubo un enfrentamiento con la persona que finalmente acabó con su vida, y que tanto a través de las 2 puñaladas como por el golpe contundente, que debe ser muy fuerte, con un objeto grande que según parece ser, según decían, pues debe ser una piedra, pues cualquiera de las 2 vías, tanto las puñaladas como el golpe, aunque se inclinaban más por el golpe, los que hubiera causado la muerte de David. Y que incluso, bueno, pues que casi decían, ¿no?, que incluso se había arrastrado el chico como intentando escapar del agresor al final, pero no lo consiguió, desgraciadamente. Si te digo la verdad, no sé el por qué le haya podido pasar eso. No sé, no era conflictivo, no era agresivo, no sé. Pues que lo desconocemos completamente, la verdad, porque bueno, David era un chico que llevaba una vida normal, se había dedicado a la hostelería, bueno, en muchas ocasiones ya lo ha comentado Lorena, ¿no?, que el chico tenía sus ingresos en el banco y todo, que era una persona normal, pero bueno, pues le recibió una llamada y a consecuencia de esa llamada le amenazarían o amenazarían con causar algún daño a alguien. El chico salió y nada más, nadie sabe realmente por qué ha pasado esto, ni su madre siquiera. La verdad es que no lo sé porque siempre se ha dicho el ajuste de cuentas, pero es lo que se ha dicho su madre, él tenía su trabajo, tenía su dinero. A ver, un ajuste de cuentas, si tú debes dinero a otra persona, por lo que sea, pues se lo pagas y ya está. Si me dices que era una persona que no trabajaba, que no tenía dónde sacar dinero, que era imposible por pagarlo, lo entiendo, pero teniendo un trabajo era tan fácil como ir al banco, sacar dinero, írselo dando poco a poco y se acababa el problema. Pero claro, te arriesgas a que te... De nuevo muchos datos, de nuevo muchas incógnitas. Hemos trazado un poco el perfil que nos cuentan, que hemos querido indagar un poco también eso que vosotros decís siempre, que la vida que no conocemos. Hemos charlado con 2 amigas de David, a ver qué nos pueden decir de cómo, por lo menos de cómo era, tratar de elaborar ese perfil. Ya, pero hombre, una amiga que te diga que era muy amigo de sus amigos, pues a veces no da demasiada información, ¿no? Yo creo que hay que ser capaz, y es complicado, y evidentemente con una cámara de por medio nadie te va a contar, ¿no? Pero es importante saber más, saber lo inconfesable de David. Pero aparte, volvemos a un caso, estamos esta semana en un caso de hostelería, una vez más. Hostelería de cara al público, con riesgo de cuestiones relacionadas con el alcohol, cuestiones relacionadas con las drogas, cuestiones relacionadas con el juego, posibles cuestiones relacionadas. Y en este caso, una autopsia, se ha hablado, 2 puñaladas claras en zonas vitales, una lesión con un objeto contundente que se puede identificar que puede ser una piedra o similar, con la opción o la intención de rematarlo. Por tanto, una clara intención de matar, y de una manera completamente distinta, mucho menos improvisada, mucho menos no preparada, ¿no? Y quizás otro perfil de agresor completamente distinto, no sabemos si uno o varios, y la autopsia nos dice que se pudo defender. Recordar aquí la diferencia entre homicidio y asesinato, que es si hay alevosía, si hay ensañamiento y o precio-recompensa, 2 de 3, ¿no? Ensañamiento no es el concepto vulgar de ensañamiento, que sería el de ensañarse, que te puedes ensañar con un bolígrafo dando golpes, con un cadáver dando puñaladas, no, es producir un daño innecesario para el objeto que se busca, en este caso matar a David. Y la alevosía, que es el asegurar el resultado sin correr riesgos. Hay defensa, hay lesiones de defensa, por tanto se pudo defender, por tanto es más discutible la existencia de alevosía. En todo caso, la autopsia da mucha información y es una información encaminada más a no un profesional, pero sí una clara intención de matar y de una manera más rápida y más limpia que otros de los casos que hemos estudiado otras semanas. Sí, estoy de acuerdo. Si acaso a lo mejor no la intención finalista de matar, pero sí de dar un escarmiento claro.
volvemos otra vez a lo que ya hemos hablado en algún otro programa, de que hay profesiones en las que tienes contacto con determinadas personas, la hostelería, por ejemplo, lo que ya hemos comentado en algún otro programa, ¿no? Cómo puede entrar en relación con todo tipo de personas. Yo lo que me gustaría aquí poner de relieve es que un chavalito con 18, 19 años que lleva mucho tiempo luchando por ayudar a la familia, pues bien, de repente tiene un problema, está nervioso, le llaman por teléfono, baja a ver qué está pasando. Es decir, está claro que ese chico tenía un problema desde hacía un tiempo, ¿no? Porque alguien le estaba amenazando, porque alguien le estaba coaccionando o extorsionando. Suficientemente grave además el problema para no comentarlo con tu entorno, Claro, ¿no? a eso iba yo. Es decir, yo me gustaría que todo aquel, sobre todo la gente más joven, todo aquel que se vea extorsionado, coaccionado, que lo diga incluso denunciando en la comisaría. ¿Por qué? Porque esos asesinos que ya se saben denunciados, efectivamente pueden de repente cogerles un ataque de ira, pero saben que van a estar identificados, saben que van a estar señalados. Quizás eso sea cierta protección. Este hombre, todo el mundo le veía nervioso, la propia madre dice que estaba nervioso, que necesitaba salir, recibe una llamada, sale y al final se encuentra con esto. Y nadie sabe cuál era el problema que tenía. Y tenemos que juntar un factor más que yo creo que es muy importante, de 15 de abril de 2020. Estamos en el pleno confinamiento, en el confinamiento más estricto. Y eso Jesús podrá explicar mucho más, pero psicológicamente todos estábamos un poco tocados, todos teníamos un poco los nervios a flor de piel, todos teníamos... Algún pequeño inciso, yo creo que la información es pertinente y además sufría un trastorno de hiperactividad, David, con lo Tenemos cual una persona con un cierto trastorno de hiperactividad en pleno confinamiento, estricto, sin poder salir, que eso nos llevaba a todos, hasta las personas, que no digo que yo sea de las personas más cabales, pero hasta las personas más cabales, estables, asintomáticas, tuvieron sus momentos de ansiedad, sus momentos de ánimo depresivo, sus momentos de euforia desmedida, sus desequilibrios psicológicos por todo lo que supuso para la sociedad española el estar tantísimos días sin salir de casa, subiéndose por las paredes, con un problema que solo llegaba por los medios de comunicación de muertos, de afectados, de dramas económicos, en la hostelería un drama económico muy importante que tuvo que cerrar completamente la hostelería. Dicen, ¿tenía dinero en la cuenta? ¿Podía pagar una deuda? Sí, pero dependiendo de qué deudas, aquí no hay posibilidades de pagos aplazados, ni me haces, me la pagas, me debes, me pagas. Los intereses de una deuda, por ejemplo, que no digo que fuera el caso de drogas, no son un 5% anual en fáciles y comodidades mensualidades. Eso me lo pagas hoy y mañana es el doble, o pasado el triple, o pasado igual ya no estás aquí para pagarme. Claro, es un mundo complicado, yo creo que encima con el extra del confinamiento. Es importante lo que dice porque además de una profesión que cerró, no es otros trabajadores que siguieron trabajando, entonces quieras que no salían. Una profesión que cerró con, digamos, muchas veces el propio perjuicio económico que añadiría probablemente más problemas y más nerviosismo, o sea que tenemos un chico que era digamos una olla a presión, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama la atención antes de ver el siguiente vídeo y es, tú aunque sepas que tienes un problema, que corres, bueno, pues que tienes, vamos a poner el caso que le debas a alguien o que alguien quiera ajustar cuentas contigo, es muy difícil que bajes a encontrarte con esa persona si tú sabes, si eres consciente de que tienes riesgo vital, de que tu vida corre peligro. O sea, entiendo, ¿no? Sí, pero que a veces no hay otra solución y lo que bajas es con la esperanza de poder resolverlo, de poder convencerle de resolucionarlo de otra manera o de que en el peor de los casos que el ajuste no vaya a ser acabar con tu vida, sino una amenaza, una agresión más leve y ganar tiempo para poder ajustar de otra manera esa situación, ¿no? O convencer a esa otra persona que quizás no es tan razonable como todos podamos pensar, que bueno, que es que me ha cerrado el negocio, ahora mismo no puedo o ahora mismo... que no necesariamente tiene que ser dinero, tener dinero en la cuenta, igual era otra cosa, era devolver otra cosa, y es que era vender algo que le habían dado, era otra tarea que no podía realizar, entre otras cosas, porque tenía el negocio cerrado. Y bueno, pues voy a bajar, le explico, estoy muy nervioso, me está amenazando, voy a bajar, le voy a explicar que bueno, que es 14 de abril, que esto parece que van a abrir ya, que me deje 2 o 4 semanas más, que en cuanto abran lo que sea,
yo lo voy a hacer, lo voy a arreglar, lo voy a solucionar, que no se preocupe. Bajas y la otra persona, entre también su propia ansiedad por el confinamiento, su propia... Imagínate que es cuestión de drogas, es una imaginación, pero la otra persona tampoco tiene ahora clientes para vender, no tiene ningún sitio en el que vender, también tiene sus problemas económicos, también tiene su ansiedad por el confinamiento, también tiene su situación, y claro, pues una bomba de relojería, si se junta con otra bomba de relojería, pues al final pueden pasar estas cosas. Tengo yo cuestiones que plantearos, pero vamos a rescatar un poco más de información en la segunda parte de la entrevista. Que bajara, sí. Así como estaba ese día, no. Que bajara, sí, porque David era muy nervioso y tenía que salir a dar una vuelta. Unas veces se bajaba a los perros, otras veces bajaba solo. Sí que bajaba, se daba una vuelta, volvía a subir y ya está. No había más problemas. Y ese día sí que es verdad que estaba más nervioso de lo normal y él dijo que tenía que bajar y al final pues se bajó. En esas fechas sí que dice Lorena que estaba como más callado, que estaba un poco nervioso, entonces a lo mejor ya estaba empezando a tener, pues, si se vio amenazado el último día, a lo mejor ya estaba empezando a tener esas amenazas o un acoso por parte de quien fuera, que ya decimos que no sabemos si es por negocios anteriores o por problemas personales, porque es que puede ser por cualquier cosa, porque ya decimos que no hay nada, ningún indicio que nos lleve a decir pues es que estaba en bandas o tal. El chico era un chico normal, que trabajaba en Laguna, que era muy conocido precisamente porque trabajaba en la hostelería y tal, y entonces claro, no hay ningún dato que nos diga por qué estaba raro. Que el chico sí que estaba un poquito raro antes de esto, pues evidentemente lo ha dicho Lorena. A ver, pues sí, pueden alguna movida y tal, pero no en plan nada fuerte, nada grave. Igual pueden ir a salir de fiesta y discutir con alguno, no sé qué, pero nada en sí de decir, madre mía, estos chicos son muy conflictivos o no sé qué, no. Así no. De haber sido una sola persona podría haber vuelto corriendo a casa, o aquí entendemos que se enfrentó con varias personas y luego ya quien le causara, si le causaran una o dos personas las puñaladas o el golpe con la piedra o tal, pues eso ya no sabemos, pero efectivamente es lo más normal, ¿no? Que parezca que fueran varias personas las que estuvieran esperando a David cuando bajó al parque de Laguna de Duero. Sí que es verdad que estaba encendido, lo que pasa es que yo creo que se le acabaría la batería. Esa es mi opinión, yo creo que se le acabó la batería. Pues sabemos que el teléfono lógicamente está en poder de la Guardia Civil o del juzgado porque harían el volcado, entiendo yo, de datos. Hay un problema aquí, que es que todo esto pasa cuando en los momentos más duros de la pandemia, entonces bueno, pues ni los propios investigadores parece que estuvieran operativos al 100%. Con lo cual, bueno, el volcado de datos del teléfono, si se hay que mandarlo a Madrid o se hace aquí, ya no sabemos bien tampoco si se ha hecho pronto o tarde, pero tampoco claro, como nosotros todo lo sabemos por filtraciones, quiero decir que no sabemos nada a través del expediente judicial, no sabemos ni los datos de ese volcado. Sí que sabemos que a consecuencia de ello se han hecho bastantes... han entrevistado a bastante gente de Laguna de Duero, porque también lo conocemos porque nos lo han dicho ellos, se lo han dicho a Lorena, pero no sabemos efectivamente, como dices, que de un terminal móvil que hoy por hoy prácticamente es capaz de situarte en un sitio y te indica todo lo que has hablado, lo que no has hablado y lo que ha pasado entre medias, la verdad que no tenemos claro ningún dato objetivo para poder decir, pues sabemos quién hizo la última llamada, ni sabemos si fue una llamada, si fue un mensaje a través de Instagram o algo así, no tenemos ni idea porque no nos han notificado nada, no nos han comunicado nada. Y yo la única teoría, para mí, claro, que es que esto es para mí sola, que he podido decir que tenga un poquito más sentido, es que le hayan liado para bajar por algo, no sé si de él o de más gente en general, y haya venido y se les haya ido de las manos. Es que es la única teoría que puedo decir que sea un poco coherente, ¿no? No veo a nadie capaz de hacer esto y tal, y menos
a David, que era una persona que es que no tenía problemas con nadie. O sea, yo nunca hablé con nadie que me dijese, pues que a mí es que David es que no, o es que me ha hecho tal. Entonces, no podría saber quién ni sospechar de alguien. Siempre en un pueblo se va a sospechar del que más tiene la gente en el punto de mira, pero tampoco te sé decir si sí o si no. Yo te puedo decir mi creencia, no te puedo asegurar nada. Yo tengo la intuición de quién podría saber, no de quién lo haya hecho. Es decir, yo creo que aquí en Laguna hay gente que sí que lo sabe y o que tiene miedo o yo me imagino que tendrán miedo por lo que ha pasado, pero yo creo que sí que hay gente que lo sabe. Es evidente que, aunque se permite la prueba indiciaria en el procedimiento penal, pero lógicamente tiene que haber unos hechos bastante contrastados para poder llevar a alguien, como dices, al juzgado en un delito tan grave. Tenemos el problema de que no está el arma, que el arma en estos casos es bastante importante para poder proceder cuanto más rápido al procedimiento, ¿no? Desconocemos si se han encontrado como algún tipo de indicio de ADN o algo de alguno de los agresores, y luego haberse hecho en un lugar apartado, que no había cámaras, que de noche, en momento de pandemia, que no había testigos por la calle. Bueno, pues todo eso yo creo que es lo que está dificultando la investigación, y por eso, lógicamente, aunque la Guardia Civil conozca quién puede haber sido, pues por indicios que tenga, pero no tiene las pruebas suficientes para ponerle delante de un juez, claro. Como la tormenta perfecta. Se han dado multitud de coincidencias, no sé si coincidencias, pero al menos multitud de elementos que hacen del caso particularmente... Hay una tormenta, pero no es perfecta. No tenemos el arma, de acuerdo, no hay muchos testigos por el confinamiento, de acuerdo, pero hay un cuerpo, hay unas lesiones, hay probablemente unos indicios biológicos, un ADN debajo de las uñas, hubo una defensa, un forcejeo, parece ser. Déjame que entonces pongo encima... Os voy a poner deberes ahora mismo, porque aparece el teléfono. Sí. Ya deducimos que alguien muy preocupado de no dejar pistas no es, porque es una de las pistas esenciales. Si yo puedo rastrear quién me ha llamado a mí a lo largo de este día, puedo localizar esos teléfonos, puedo incluso saber si tú a esa hora, triangulando tu dispositivo, has podido estar ese día 15 en torno a las 11, a las 12 de la noche, en la misma zona donde estoy yo, con restos de ADN. Realmente para tener un listado de llamadas recibidas y enviadas tampoco es necesario el móvil en sí mismo, porque la propia compañía telefónica te lo facilita, ¿no? Quizás si estamos hablando de WhatsApp o alguna cosa, lógicamente en las compañías no está el contenido, pero esto probablemente la propia compañía de la telefonía habrá dado la información de quién llamó en ese momento, de dónde provenía. Bueno, está el teléfono, quiero decir, la sí, Guardia Civil un lo tiene que volcado tener de ya... datos, si Claro. tenía puesta la Me refiero que hay ubicación, una cierta muchos indicios que ubicación. podían encaminar la investigación bastante Claro, bien. tampoco es lo que hemos dicho alguna vez, tampoco tenemos toda la información que puedan tener los investigadores. No sabemos si apareció esa presunta piedra con la que le golpearon, no sabemos si en esas señales de defensa pudiera tener algo de ADN en las manos. Lógicamente, lo hemos dicho también en alguna ocasión, el tener ADN tampoco necesariamente te va a llevar al autor, salvo que tengamos algún sospechoso. En este caso, se suele solicitar al juzgado que obligue a dar el ADN a aquellos sospechosos, pero claro, el juez necesita unos indicios racionales, no va a obligar a entregar su ADN a cualquiera que diga en un momento dado el investigador. Con lo cual, criado en el vídeo, ¿no? Los indicios pueden ser muy fuertes, Claro. El investigador puede tener claro quién es, pero fíjate que alguno de los amigos ha llegado a decir que en la UNA hay gente que sabe quién lo ha hecho. Igual estamos en nuestros casos que hablamos de que más o menos todo el mundo tiene claro quién ha sido, pero cuidado, hay que demostrarlo. Y igual esos indicios ya nos han dado una clave, igual ese teléfono ya nos ha dado alguna clave, o al menos una compatibilidad, porque claro, tú cruzas los teléfonos y si es el vecino de arriba, el tema es complicado, porque decir, yo claro que he estado ahí, es que yo vivo ahí, por ejemplo, ¿no?
Me refiero que claro que hay datos y estará orientado. Igual los investigadores tienen muy claro y creen quién ha sido. Al igual que en Laguna dicen, la gente sabe quién ha sido. Pero hay que poder demostrarlo con rotundidad, ¿no? En un caso de un derecho como es el nuestro, muy garantista y en el que todavía tenemos un secreto de sumario y que se sigue trabajando, que parece que está la investigación encauzada, parece que probablemente se tiene más o menos claro quién ha sido, pero hay que demostrarlo. Os hago una pregunta también, desde mi lógica, claro, que siempre me la tiráis abajo, ¿no? Los investigadores, la lógica de las personas más o menos cabales o más o menos sensatas nos la echáis abajo a la hora de hacer una investigación. Pero cabe pensar que no lo pudo hacer una sola persona, sino que había varios que pudieron obligarle, porque una sola persona en una pelea de uno contra uno tengo la posibilidad de escaparme, sobre todo cuando he tratado de defenderme, ¿no? Salvo que la primera herida sea muy certera y ya me deje inutilizado, pero ¿cabe pensar que no pudo ser una sola persona? Sí, es una de las opciones. Parece que hay heridas de defensa, hay 2 heridas por arma blanca que parece que en zonas vitales y una lesión con una piedra o compatible con un elemento contundente similar a una piedra que parece que pudiera ser la que le remata, aunque no queda muy claro. Heridas de defensa, no sabemos exactamente qué heridas, pero sí, parece ser que pudo ser 1, difícil, 2, puede ser, o incluso 3 personas. Tendríamos que manejar en ese... Nos faltaría conocer el dato de si las 2 puñaladas son con el mismo arma. Si las 2 puñaladas son con el mismo arma, puede haber sido una misma persona, le da 2 puñaladas, le deja mal herido y ante el temor de ser denunciado, pues le remata con la piedra y entonces podría ser una. Tampoco sabemos qué envergadura tendría, qué envergadura tenía David, si realmente era alguien contra el que no se puede luchar, en fin. Si todo las eso lesiones nos falta. son próximas o no tienen nada que ver, si las dos son muy juntas o incluso pueden estar entrecruzadas, que sería más típico de una sola persona, o son en localizaciones y trayectorias completamente distintas. Nos faltan muchos datos por eso, por el secreto de sumario, pero sí, entre 1 y 3 agresores yo creo que nos estaríamos manejando en esas posibilidades. Secreto sumario que en otras ocasiones hemos dicho que a veces peca de excesivo, en este caso 2 años ahora mismo recién cumplidos con la investigación en marcha. Yo entiendo que parece razonable, son 2 años, parece que está encauzada, se está trabajando, está muy activa. Yo creo que por ahora se puede considerar razonable. Otra cosa es otros casos que hemos visto de 12, 13, 15 años con secreto sumario, pues parece que ya no esa excepcionalidad del secreto sumario se puede estar exagerando o estirando demasiado, pero en este caso puede parecer razonable. Y hay que tener en cuenta que son 2 años en los que hemos estado con la pandemia, en la que parece que el país ha ido al ralentí, es decir, las compañías telefónicas probablemente tardarían más en contestar el listado de llamadas, en fin, cualquier cosa que se solicita, siempre hay menos personal para hacerlo. Yo quiero explicar una cosa de un tema que hemos tocado y que sale a veces en casos, el tema del ADN, de las bases de datos genética y el tema de poder comparar. Claro, tú tienes ADN de cualquier persona, en una escena puede aparecer, ¿no? Ya hemos hablado algún día de la transferencia pasiva o la transferencia directa, que esto es importante, que haya ADN de una persona en un determinado sitio, hay que interpretarlo correctamente. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, imagínate que apareciera la piedra o apareciera el arma blanca y tenemos ADN en la empuñadura, ADN en la piedra. Tenemos un sospechoso. Hay 2 posibilidades. O tener el sospechoso al que conseguir el ADN para poder comparar, o ir a la base de datos genética. Base de datos que en España es limitada, con unas, digamos, premisas muy concretas para recogida, para mantenimiento y para comparativa. No se puede coger a cualquiera. Pero aún así, alguien se puede plantear una base de datos genética universal, o qué problemas éticos hay de que alguien tenga mi ADN y me pueda identificar cuando mi ADN lo voy dejando por donde voy. Incluso se puede ir por transferencia pasiva llegar a muchos sitios. Tranquilidad en un sentido. Lo que usamos para identificar genéticamente son los polimorfismos de unas regiones de ADN que es ADN basura, con única función estructural. Para que nos hagamos una idea, si yo tengo un libro, tengo las tapas del libro y las letras. Pues lo que usamos son las tapas, no las letras. O sea, el dato que guardamos para identificación genética es el número de copias de unas regiones hipervariables muy concretas que no codifican para nada. Nadie sabe si yo soy listo o tonto, si voy a tener una predisposición a cáncer de pulmón o a cáncer del colon. No, solo estoy dando única y exclusivamente datos que no valen para nada más que para identificar que ese indicio me pertenece, nada más. Sé que es muy aventurado y en este caso cuando hay un secreto de sumario lo decimos siempre más, pero yo no sé si en este caso concreto ni de David Hernández Sánchez os atrevís a elaborar una conclusión. Ya no me atrevo a decir una teoría. ¿Qué pudo pasar esa noche? Yo un poco lo que ya se ha comentado, ¿no?
Yo creo que él tenía algún tipo de controversia con estas personas que le citaron, bajó nervioso a arreglarlo, lo que decía un poco, estoy de acuerdo, ¿no? Bajó con la intención de arreglarlo y por alguna razón se estropeó, ¿no? La idea de que lo citaran directamente con la intención preconcebida de matarle, a mí me costaría algo más creerlo, ¿no? Porque alguien que tiene esa encima, si son 2 o 3 personas, probablemente no esperarían a hacerlo en su casa, yo creo que buscarían otra ocasión. Más bien, yo apostaría por eso, ¿no? Bajó con la intención de arreglarlo y por alguna razón no solo no se arregló, sino que se estropeó más. Provocó una discusión que fue a más. Sí, un ajuste de cuentas por lo que fuera, por dinero, por drogas, por lo que fuera, un problema porque en una relación sentimental, por la que fuera, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y evidentemente él bajó con la intención de arreglarlo, muy nervioso porque ya él, yo creo que ya veía que la solución no era fácil, pero bajó a intentarlo y una cosa se les pudo ir de las manos y terminaron matándolo. Confiemos en el trabajo, en este caso de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, que está investigando el caso y que consiga dar con uno o con unos culpables próximamente, sobre todo por resolver estas carpetas rojas que de vez en cuando sacamos en el programa. Gracias, Jesús, gracias, Aitor. Nada. Gracias. Os despido a vosotros, pero a la vuelta de publicidad voy con una sección que sé que os gusta mucho, que es la de Isidoro y los crímenes de la historia. Muy bonito. Mucho. ¿Sabríais vosotros cómo se mata a un rey? Con mucho cuidado. No, me da miedo hasta preguntaros porque me daríais unas teorías. Os lo vamos a contar, en la actualidad no, cómo se mataba en el siglo XIV un rey. No se lo pierdan. Echábamos de menos, Isidoro. Bueno. Estaba yo hablando con los espectadores, porque claro, hacía ya un par de semanas por lo menos que no teníamos nuestra sección de los crímenes de la historia con Isidoro González y claro, se te echa de menos. Bueno, pues nada, todas las veces que me llaméis yo vengo encantado. Seguro. Hoy además es que tenemos una de esas historias que de verdad va a parecer, señores espectadores, ya me lo van a decir al final del programa, parece más un guión de un capítulo de Juego de Tronos o de una película que un relato de la historia real. Pues es que al fin y al cabo tantas películas cuentan historias reales y tantas historias reales son de película que no te extrañe. Pensaba cuando leía el guión que me habías pasado, digo, caramba, si esto lo pillan americanos, tenemos película, secuela, requete secuela, han hecho 7 versiones de esto. Es una historia tremenda. Yo te he dicho en el guión, son 2 matrimonios que cuando se realizan, los 2 ya tienen su Camila Parker dentro. ¿Cómo? Es tremendo, es espectacular. Hemos visto el título que hemos puesto nosotros, ¿no? Muy bien. Emboscada para matar a un rey. Efectivamente, porque fue una emboscada igual que lo que habéis narrado en el gabinete de investigación de hoy, sin móviles, pero también es una emboscada porque también llaman al que quieren matar, en todas reglas. El asesinato de un rey, de Pedro I el Cruel, luego vamos a ir analizando, pero permíteme que presente a los 2 protagonistas. Yo no sé si voy a hacer un spoiler o no, esto Venga. que se llama ahora un avance de lo que va a pasar, pero no pasa nada. Como ya sabemos, la historia para eso está ahí, cómo va a terminar, lo único que es interesante contarle, pues les voy a presentar a los espectadores a los 2 protagonistas, que los vamos a ver en esa pantalla detrás, que son Pedro I el Cruel y Enrique II de Trastámara. Esos son. Ahí están, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Les hemos sacado bien parecidos? Sí, ¿no? Bien. Sí, son los 2 protagonistas. No sabemos si se parecían mucho a estos retratos, estas imágenes, pero bueno, lo vamos a imaginar. ¿Quién lo sabe? ¿Qué les pasa a estos 2 buenos hombres que además eran hermanastros? Claro, Pedro I era el hijo del rey Alfonso XI y Enrique II también lo era, pero era bastardo, era hijo de su amante Leonor, porque habría que hablar de ese rey que tiene estos 2 hijos. Mira, ahí pues vamos a empezar por él, venga, Alfonso XI, ¿quién es? Alfonso XI es un rey que reina 40 años, de 1311 a 1350, es muy importante en la historia de España porque él es
el que hace algo que se llama la apertura del estrecho. Es decir, el estrecho de Gibraltar estaba dominado por musulmanes al norte y al sur, porque ya se había avanzado hacia el sur desde Fernando III, pero Granada, el pequeño reino de Granada, seguía teniendo Gibraltar y Algeciras. Bien, Alfonso XI es el conquistador de Algeciras y luego pone cerco a Gibraltar y muere de la peste. Esta imagen que tenéis se ve al rey en el campamento y muere de la peste en el sitio de Gibraltar. En el campo de Gibraltar, además. Ahí muere. Es que además tiene una muerte que ya de por sí es de película. Él muere de peste negra. Muere de la peste negra, sí señor, efectivamente. Le pilla la peste mientras se está acercando a Gibraltar. Pero este rey además tiene otra cosa muy importante que luego va a tener repercusión en todo lo que vamos a contar. Y es que durante su reinado ha empezado la Guerra de los 100 años. Entre Francia e Inglaterra. Es una guerra terrible. ¿Qué iba a decir? Digo, ¿Francia e Inglaterra ha habido algún momento en la historia donde no estuvieran en guerra? Pues bueno, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que poco más, ¿no? Pero sí, claro, pero era por una razón que además no está de más contarlo. Porque mira, el duque de Normandía era un noble francés. Pero el duque de Normandía, en el año 1066, con un ejército, desembarca en Inglaterra y se hace rey de Inglaterra. Por lo tanto, esa es la razón que durante toda la Edad Media explica el enfrentamiento, porque hay un noble francés, que en Francia es un noble, pero al mismo tiempo en Inglaterra es el rey. Siendo como son los ingleses. Claro, entonces eso es el origen de la Guerra de los 100 años y Alfonso XI se queda fuera de esa guerra. ¿Por qué se queda fuera de esa guerra? Porque la competencia con los ingleses, que son también productores de lana, por los mercados textiles de Flandes, ha creado una rivalidad y el rey dice, yo ahí no entro, pero yo voy a empezar a vender lana, yo voy a empezar a vender trigo para los ejércitos y se queda fuera. Pero solo hasta que muere. En cuanto él muere, España entra en la Guerra de los 100 años. Y lo que vamos a contar hoy son episodios de la Guerra de los 100 años, también en Castilla. Venga, nos hemos quedado con Alfonso XI, vamos a empezar con él y a empezar a meter mujeres en la ecuación, porque si no hay mujeres no es una buena historia. Claro, esta es muy buena historia porque tiene mujeres, y siempre las mujeres son importantes en la historia, desde todos los puntos de vista, en este caso porque hay dos mujeres que son una la esposa del rey y otra la amante del rey. Estás viendo ahora, o estamos viendo a la amante del rey, Leonor de Guzmán. Es una mujer extraordinaria, guapa, porque este es un retrato de la época, inteligente. Fíjate lo que está haciendo. La hemos visto firmar. Está escribiendo, porque era la que mandaba en la corte. Era una mujer inteligente, era conocida en toda Europa. Que no estaba casado, repetimos, es la amante del rey. Es la amante del rey, que lo era ya un año antes de casarse el rey. Ya era la amante del rey. Y bueno, hasta que muere, llega a darle 10 hijos. Un hijo cada 2 años da Leonor de Guzmán a Alfonso XI. Venga, primera mujer que tenemos aquí. Pero espérate un poquito, fíjate un poquito más. Ella recibía embajadores, era querida por todos, tenía una corte, lo que hoy llamaríamos de jóvenes lobos, los jóvenes de la época de las familias, los Guzmán, los Portocarrero, los Medina Sidonia, todos estaban a su alrededor. Y ella tenía tanta fama en toda Europa que se la conocía como la favorita. Hay una anécdota muy buena, ¿no?, de eso. Sí. ¿Quién le dedica una pieza? Donizetti en 1840 todavía hace una ópera que se llama La Favorita y que tiene un gran éxito en toda Europa. Pues esa es la amante. Dedicado a ella. Dedicado a Leonor de Guzmán. Primera mujer. ¿Y segunda mujer que entra en la historia? Pues su esposa, María de Portugal, que cuando viene María de Portugal a España, pues bueno, el rey está aquí, ella era muy guapa, Camões dice que es una de las más bellas mujeres que tiene Portugal, pero el rey no la hace ni caso, la abandona, porque además tarda mucho en darle hijos, mientras María de Padilla le daba hijos constantemente, María de Portugal no le dio hijos. Entonces ella, por más que la pobre hizo, porque ella se quejó a su padre se quejó al Papa, el Papa llegó a excomulgar al rey, pero a pesar de todo el rey estaba con Leonor de Guzmán y fíjate, a la batalla del Salado, que es una gran batalla que libra Alfonso XI contra los benimerines, ella dice a su padre, venga tú que no te hablas con mi marido, por favor ayúdale. Que hay que ayudarle, ¿no? Hay que ayudarle para luchar contra los musulmanes, o sea que la pobre mejor no lo puede hacer, pero lo cierto es que cuando se muere el rey,
se queda ella como reina y la amante, doña Lógicamente, Leonor. además, ¿por qué no se casó con Leonor de Guzmán, el rey? Bueno, los negocios de aquella época, Pues ¿no? claro, porque había que casar a los reyes con... Intereses. Claro, con una portuguesa, con una francesa, con una inglesa. Los matrimonios eran externos a la propia corte. Venga, vamos a liar un poco más la historia. Ya, Venga. si no teníamos lío suficiente, vamos a liarla un poco más. Vamos con los hijos. Pedro, que es el hijo de la reina. Pero María de Portugal, cuando se muere el marido, no se queda tan tranquila, llega su momento. Ella ya tenía un hijo, que era este Pedro I. Y Pedro I, el hijo de la reina, había vivido alimentado por el odio hacia la amante de su padre, hacia Leonor. Hacia Leonor. Que había tenido muchos hijos, pero gemelos, además. Además, Enrique y Fadrique, ¿no? Enrique y Fadrique son los hijos bastardos mayores. Y entonces la reina, cuando se ve en el poder, y Pedro I, su hijo, cuando se ve de rey, bueno, lo primero que hacen es, Clamar venganza. pues sí, pues matan a María de Portugal, perdón, matan a Leonor de Guzmán, y a todos aquellos jóvenes lobos de las familias que yo te he dicho que, pues se cargan, a uno sí, a otro no, y a otro un poco más tarde, y a otro un poco después. Y aquí nace, vamos a ir acelerando un poco la historia, aquí nace el sobrenombre de Pedro I el Cruel. Bien ganado, yo creo. Yo pienso que fue cruel, claro, fue cruel. Pero bueno, luego él llega a tanto que se enfrenta con su madre porque repite la historia del padre. Esta imagen que tenéis ahí es la de María de Padilla. Cuando Pedro I se casa, que se casa con Blanca de Borbón, ya era amante de esta muchacha, porque estamos hablando tanto de unos como otros. Explícame qué hace desnuda. Pues es una leyenda, que el rey Pedro I dijo que quería conocer a las doncellas de la corte al llegar al trono, porque él vivía muy apartado con su madre, y entonces esta hija dice, es una leyenda, me va a conocer a mí. Y cuando todas las jóvenes van vestidas, estaba cubierta con un manto, no sé si ves ahí a dos de sus amigas que le acaban de quitar el manto para que el rey la vea, digamos, de verdad. María de Padilla y Blanca de Borbón, porque claro, lo mismo que le ha pasado al padre, él también se casa con una noble, que es Blanca de Borbón, con una francesa, el padre con una portuguesa y él con una francesa. Pero este matrimonio con Blanca de Borbón era muy importante, porque recuerda que al principio te he dicho que estaban en plena guerra de los 100 años, los europeos. Toda la nobleza francesa castellana hace para que Pedro I se case con Blanca de Borbón y entre en la guerra de los 100 años y te he dicho que la lana española tenía que ir a Flandes, pero claro, tú fíjate, Castilla, Francia, Flandes, eliminaban el camino por mar, iban directamente, estaba muy bien planeado. Blanca de Borbón llega a Castilla con un cortejo francés fabuloso, lleva un tesoro, joyas, el rey de Francia va a dar al rey de Castilla 300.000 florines de oro. Se casan en Valladolid, se casan en la colegiata de Valladolid, cuyos restos están todavía detrás de la catedral. Ahí se casa Blanca de Borbón con el rey. Su caballo es llevada por los dos mayores bastardos, por Fadrique y Enrique. Pero al día siguiente de la boda, el rey se escapa a Sevilla con María de Padilla. Y entonces, claro, lo que iba a ser amistad con Francia empieza a torcerse la cosa. Vamos a ver ya el desenlace. ¿Qué pasa hemos contado la historia, qué pasa entre Enrique, aparte de que matan a su hermano, a su gemelo, a Fadrique, le ordena matar Pedro I? Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Y cuándo entran en la lid aquí los ingleses y los franceses? Claro, los franceses se enfadan con Castilla, porque Blanca de Borbón es la hermana de la reina de Francia. Recurren al Papa. El Papa les comulga a Pedro I también, porque Pedro I llega a tener 2 excomuniones y se rompen las relaciones entre Castilla y Francia. Y la reacción de Pedro I es aliarse con los ingleses. Entonces, de hócicos, Castilla ha entrado en la guerra de los 100 años y solo Castilla tiene los dos lados de la guerra de los 100 años. El rey junto con los ingleses y su hermano bastardo, que automáticamente se pone al lado de la reina y se rebela contra el rey, al lado de los franceses. Que es proclamado incluso rey. Claro, se proclama rey en las huelgas de Burgos. Entonces Pedro I firma un
un acuerdo con los ingleses, aquí viene el príncipe negro, los franceses para ayudar al hermano bastardo que se ha levantado contra el rey, envían aquí las compañías blancas de Beltrán de Guesclin, otro gran caballero de la época. Son estos dos personajes que tenemos en la imagen en representaciones muy posteriores, pero estos son los dos héroes de la época, el francés y el inglés. Y uno va a tener un papel determinante en nuestro asesinato. Clave. Ahora entramos ya en el asesinato de hoy. El príncipe negro hace ganar a Pedro I el Cruel la batalla de Nájera. Y el rey le ha prometido al príncipe negro que le entregaría el señorío de Vizcaya y todo el oriente de Cantabria. Y cuando después de la batalla va el príncipe negro a decirle al rey, oye, ¿qué es de lo mío? Pues dice que no, que ¿cómo te voy a dar eso, hombre? Y el príncipe negro abandona a Pedro I y se marcha a Inglaterra. Entonces Pedro I está lleno de enemigos. La nobleza le odia porque ha matado a cantidad de nobles. Su hermano bastardo porque ha matado a todos los hermanos bastardos y a su propia madre. Por otro lado se ha enfrentado con Aragón. Está abandonado de todos y si antes se alía con los ingleses, no se le ocurre otra cosa que aliarse con los moros de Granada. Y como está sin un duro, pedir dinero a los judíos. Así que tú fíjate, un rey de Castilla, amigo de los moros y de los judíos. Peor no podía estar. Y todo el mundo en contra de él. De hecho, en el año 69, que es cuando el enfrentamiento es más brutal entre el hermano pretendiente al trono y el rey, que es rey, él se refugia en el castillo de Montiel, sin nadie, solo, y ahí está aguantando en el castillo, y llega Enrique y le cerca en el castillo y no saben qué hacer, pero Enrique está con Beltrán de Guesclin. Y ahí Beltrán tiene una idea maquiavélica. Claro, él estaba deseando volverse ya a Francia, porque llevaba 3 años yendo y viniendo de Francia a Castilla, de Castilla a Francia, y dice, mira, vamos a arreglar esto, diríamos, de hombre a hombre. Y entonces envía unos embajadores a Pedro I, diciendo, mira, yo voy a estar tal día, 2 o 3 días después, en el mesón del pueblo, baja del castillo y así puedes matar a tu hermano. Pedro I era un hombre fuerte, era un hombre valiente y amigo de la pelea y acepta. Y esa noche, cuando han quedado, va al mesón donde está Beltrán de Guesclin. ¿Y su hermano? La imagen muestra lo que pasó. Se enfrentan los dos hermanos a puñal. Pedro I, como es más fuerte, queda encima de Enrique y cuando le va a matar, llega por detrás Beltrán de Guesclin, le sujeta al rey y Enrique II le mata. Y hay una famosa frase que ha quedado en la historia, que es la que dice el caballero francés. Cuando está sujetando a Pedro I, dice, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Ahí queda eso. Así se mata a un rey en la historia. Fíjate qué película acabamos de contar, Isidoro. Acabamos de contar una película que fue verdad. Desde luego que sí. Un placer tenerte por aquí. Vuelve pronto, con más historias. Estupendo, estaré encantado de hacerlo. Desde luego que sí. Señores, nosotros nos vamos hoy, no tenemos tiempo para más, pero les prometemos que la semana que viene estamos aquí de nuevo con más casos en la historia y más casos, más carpetas rojas por resolver. En Gabinete de Investigación les esperamos.